Federico, uno de los temas que apasiona en la política es tratar de entender el fenómeno de Cambiemos. En distintas entrevistas siempre he chocado con cierta aversión a lo histórico por parte de los actuales dirigentes de Cambiemos, y vengo a la búsqueda de alguien que tiene mucha historia en su familia para tratar de subsanar eso, y espero que en tu caso no sea un problema. La primera pregunta es: ¿qué animal es este que es Cambiemos? ¿Es algo distinto, que nunca existió? En líneas generales eso es lo que yo recibo como respuesta. Me dicen: esto es algo distinto, no hay que compararlo con nada del pasado. Pero bueno, en una mirada, si vos querés, darwinista, nada sale de la nada. Entonces nos gustaría poder hacer un raconto histórico de la Argentina, de las distintas fuerzas en pugna, para tratar de entender cómo se compone Cambiemos, de qué vertientes históricas, y al mismo tiempo tratar de entender cuál es la alianza social que conforma, para imaginar cuál puede ser también la de una oposición que dentro de unos años pueda ser competitiva, ¿no? Ok. ¿Qué es? ¿Es algo que nunca existió? No sé si nunca existió, después pensemos en eso, pero lo que está claro es lo siguiente: los sectores políticos de la Argentina venían haciendo siempre lo mismo, y siempre los resultados eran decadentes, por decir algo suave. La Argentina cada año estaba un poco peor que el año anterior, o cada grupo de años, cada 5 años estaba peor que los 5 años anteriores. Y Cambiemos nació como una manera de hacer algo diferente. Me acuerdo de las primeras reuniones, que te puedo decir que serían del año 2003, 2002. Antes del 2003, antes de la elección del 2003. Hacíamos análisis de qué somos, que de alguna manera en ese momento quería decir qué queremos ser. Y la frase más contundente fue: no nos une el pasado, sino que nos une el futuro, porque había gente que venía del radicalismo importante, como Banossi, que encabezó nuestra lista del 2003, gente que venía del peronismo. En la lista nuestra estuvieron Jorge Argüello, Ritondo, Maca Monti, que era una dirigente importante de la ciudad, como te digo, radicales, y algunos centristas, de partidos centristas, pocos. Y eso fue conformando una acción política que era no repetirnos, no hacer lo obvio, no repetir lo que siempre había sido, sino tratar de, ante cada problema, y cuando aparecía una negativa así automática, decíamos: a ver, ¿por qué no? Y entonces había un cuestionamiento, una apertura. Así que yo creo que eso es Cambiemos, ¿no? Eso fue Cambiemos. Eso sería lo que querían ser. Sí, yo te diría, si vos decís, no éramos tan intelectuales, como que estamos haciendo un tratado para ver qué es lo que queríamos hacer, pero sí nos preguntamos qué somos, o sea, qué queríamos ser. Y lo que veíamos era que queríamos ser como una síntesis. Yo trabajé mucho en esa idea de una síntesis del pasado, ¿no? Porque yo incluso escribí un libro que se llama Unidad o Enfrentamiento, tampoco es casual, era o vamos juntos o nos enfrentamos y nos dividimos, ¿no? Y me parece obvio el aporte que hizo el radicalismo a la incorporación de las clases medias a la política y a la construcción de una democracia operativa, o lo que hizo el peronismo en materia de igualdad, que es una revolución formidable en la Argentina. Y entonces también me pareció muy importante lo que hizo Menem en cuanto a eliminar la inflación, lo que hizo Alfonsín en recuperar las instituciones. Entonces, todas esas cosas me parecían, y a muchos de nuestro espacio le parecían, que se podían sumar. Y la síntesis era eso, tratar de sumar esas miradas.
siempre hubo una mirada de justicia social importante, porque siempre hubo un sector del peronismo importante en el PRO originalmente, antes del PRO, en las coaliciones nuestras. Sí. Ahora, una cosa es lo que uno quiere ser y termina siendo en función de lo que hace, sí. Y otra cosa tiene que ver con la representación, es decir, a ustedes los vota personas que tienen una orientación y que los caracterizan en su imaginario en función de lo que ellos son, y como no puede haber una sola cosa, digamos, me viene lo de Pareto a la idea, siempre que se construye una sola totalidad, la totalidad se destruye, se parte y se crean dos. Obvio. Siempre hay un planteo, y que, digamos, si uno quisiera ponerse dialéctico, sería la síntesis, tesis, antitesis, síntesis. Entonces, suponiendo que ustedes tuvieron la fortuna de haber hecho la síntesis de todo lo bueno. Tratamos, no sé si la tuvimos, pero fortuna. Vamos a decir que los resultados electorales por lo menos le vienen dando la razón de que una parte importante de la sociedad cree que así es. Evidentemente tiene que tener una personalidad de parte de la sociedad, no de toda. Porque, obviamente. Entonces, obviamente, me gustaría ver si podemos juntos tratar de entender qué parte representan y van a representar en el futuro, para también entender qué tendrá que hacer la oposición para ser competitiva. Dos comentarios, uno del Papa, y guardando las enormes distancias, otro de Marcos Peña y Jaime Durán. El del Papa es: el todo es superior a las partes, ¿no? Y no nos cabe duda, nosotros somos una parte. Somos una parte que no tenemos vocación de todo. Tenemos vocación de ser una parte y de poner lo nuestro y de construir con los demás, que son los otros diferentes de nosotros. Muchos que piensan lo contrario de nosotros. Así que eso creo que lo tenemos claro, ¿no? Y lo de Jaime. Lo de Jaime y Marcos es que simultáneamente con los movimientos históricos nosotros estamos viviendo una revolución en el presente, ¿no? Que es la revolución digital y la revolución de la participación de todas las personas, o casi todas las personas, en todo lo público y en mucho de lo privado, ¿no? La interacción permanente, la movilidad permanente, el cambio permanente, la debilidad de las adhesiones, lo cambiante de las adhesiones. Por suerte seguimos siendo el mismo equipo de fútbol, porque si no, si estuviéramos cambiando como en todas las demás cosas, sería una cosa, los domingos sería un lamento. Pero bueno, esa realidad lo que requiere, eso fue la enseñanza de Jaime, me parece, al espacio nuestro, lo que requiere es tener una escucha muy marcada, sobre todo estar cerca y escuchar. Marcos sintetizó eso con tres valores, lo llamaba él, que era cercanía, futuro y positividad. La cercanía es lo que permite la representación, precisamente. Estar cerca de la gente, especialmente de la que más necesita, cuáles son sus miradas sobre qué es lo que requiere para tener igualdad de oportunidades. Bueno, así que la cercanía es muy relevante. La mirada de futuro era no engancharse tanto en las discusiones del pasado, como te decía al principio, eso fue como un refuerzo de la misma idea original, sino ver qué podemos hacer nosotros para mejorar lo que viene. Y la positividad era una actitud. Respecto de la cercanía y de la comunicación y de un método científico de ponderar las necesidades de la gente y de tratar de darle respuesta, se ha hablado mucho, y a mí me gustaría tratar de meterme con vos en lo que normalmente, como te decía, no encuentro mucho eco dentro de Cambiemos respecto del pasado, porque me da la sensación de que hay cierta
cierto temor a que, como en el pasado la Argentina fracasó muchas veces, cualquier asociación claro, con el pasado... No quieren ser dueños de ningún fracaso. Entonces hay un temor a plantearlo en términos de pasado, porque todos los pasados han sido frustrantes, o la gran mayoría de ellos. Pero me parece que vos sos la persona indicada de Cambiemos para poder construir las diferencias que pudo haber existido en la Argentina, las distintas formas que la Argentina le fue dando respuesta a las dos partes que continuamente constituyen la tesis, la antitesis y la síntesis. O sea, no hay síntesis si no hubo antes las dos partes que produjeron cada uno una, si vos querés, una parte de la verdad, ¿no? Sí, seguro. Entonces, digo, lo que se le asigna a Cambiemos es, desde distintos lugares, ser el tercer gobierno radical, lo que aparece claramente rechazado, no que claramente no es. Desde otros sectores se le achaca ser la continuidad de la dictadura, de los gobiernos que fueron, pero independientemente de lo inadecuado que sea cada una de estas simplificaciones, debe ser un componente de varios elementos. Yo creo que esa es gente que vive mirando el pasado, esa gente que, el kirchnerismo hacía eso, está todo el día mirando para atrás, pero y tratando de ponerse la bandera de los buenos del pasado, y somos los buenos que siempre habrá, y en el pasado los buenos eran unos que inventaban ellos, y después ellos eran los buenos del presente. Pero no sería... Es una mirada un poco... útil dejarle la historia solo al kirchnerismo. No, yo no le quiero dejar la historia, claro. No, para nada. Entonces, yo al revés, lo que estoy proponiendo, desde mi mirada, que no es la de todo el PRO, o Cambiemos, es... Tomemos, en vez de lo malo del pasado, tomemos lo bueno del pasado. Claro. Entonces, y nadie tiene, te diría, en la política actual, no solamente en Cambiemos, una genealogía como la tuya, atravesada por el pasado en toda tu familia. Entonces me parece bueno hacer un recorrido tratando de ver que no hay buenos y malos plenos en ninguno de los sectores. La Argentina, como cualquier organización, fue construyéndose como pudo. Claro. Y así como se hizo esta síntesis que vos marcas, me gustaría también ver cómo se puede construir la síntesis de la oposición en un futuro y que sea didáctico, ¿no? Sí. Cuando uno analiza la historia de la Argentina, el verdadero fenómeno que significa Cambiemos sería el resultado de que vos te encontrás con que cada vez que hubo un gobierno, podríamos decir, con una tendencia más marcada de izquierda, más marcada revolucionaria, más marcada de cambio, en el sentido social, podríamos decir Irigoyen en su momento, Perón en su momento, y si queremos, aunque sea la comparación exagerada del kirchnerismo ahora, en el pasado siempre se resolvió de una manera que era con dictaduras, o sea, siempre frente a una situación de que aparecía un gobierno que producía un fenómeno populista, un fenómeno de masas distinto al status quo, se lo resolvió con un corte constitucional. Hoy es la primera vez que se le gana con elecciones a un gobierno también reformista como fue el kirchnerismo. O sea, es la primera vez en la historia de la Argentina de que son los votos los que permiten esa alternancia después de un gobierno claramente reformista como fue el kirchnerismo, o por lo menos con vocación de reformista. Yo me enamoro menos de las palabras y voy más a los hechos. A mí, me parece que el peronismo es una revolución cultural, que es la misma de Artigas. Si vos te fijas ese cuadro de Artigas que está allá, dice Naides es más que Naides, ¿no? Eso dijo Artigas antes de la revolución, antes de la independencia argentina, ¿no? Sí, porque creo que los uruguayos no fueron a Tucumán, ¿no? Exacto. Bueno, entonces Perón hizo eso que estaba muy adentro de la historia argentina, el tema de la igualdad. Sí, y parte de la Mesopotamia tampoco fue a Tucumán. Claro, y fueron algunos de Bolivia. Pero Perón hizo real eso. Cuando, me consta, pues hasta yo lo viví, había divisiones sociales, culturales probablemente, muy marcadas en la Argentina. Es muy lindo lo que vos planteás. Vos decís, Perón profundizó la igualdad, puso primero la igualdad. También Irigoyen,
porque digamos es el primero. Irigoyen más, si quieres ahora vamos a Irigoyen, pero digo, Perón convenció al último de los humildes o al más humilde de que él no era menos que nadie. Hace poco estuve en Bolivia, una serie de homenajes a la independencia que hice junto con autoridades de Evo Morales, y hablaba con gente y me decía que lo formidable que hizo Evo Morales era que antes, decía, los bolivianos teníamos un poco de vergüenza de serlo y ahora nos damos cuenta que no somos menos que nadie, ¿no? Bueno, y eso lo hizo, Perón lo hizo una realidad, hizo una revolución potente. Irigoyen había hecho otra revolución antes, y antes de Irigoyen los que llamaban los conservadores habían hecho otra revolución. La de Irigoyen fue la revolución del voto. Había dos sectores que no podían votar, unos porque eran extranjeros y otros porque eran manejados por los sectores dominantes, ¿no? Que se llama, ya en 1890 lo llamaban la oligarquía, ¿no? Entonces lo que hizo Irigoyen fue juntar esas dos vertientes que no votaban por distintos motivos. Y además tenía la ley Sáenz Peña que lo había precedido. Y lograron votar. Y encontrarse en esos dos puntos elementos en común, es decir, la igualdad. Cada uno le vino a decir a su habitante de época que la igualdad, que no era menos que nadie, como decían. Nadie es más que nadie. Exactamente. Es decir, los dos pusieron la igualdad por sobre cualquier otra prioridad. Y más allá de que Cristina Kirchner haya logrado producir un efecto similar al de Irigoyen o al de Cristina Perón, Kirchner dejó el 30% de pobres, digamos, después de la mejor década en 100 años de la Argentina. Está bien, pero Entonces no es lo mismo. Es PPP, pero no es lo mismo, digamos. Muy bien. Entonces, la cámpora no es Perón. La cámpora no es Irigoyen. Entonces, en términos declamativos, lo que vos decís es que finalmente el kirchnerismo fue simplemente palabras. Que y por no eso, es lo mismo las palabras que los hechos. Por eso se le pudo ganar y no fue necesario otra alternativa. No, yo creo que la Argentina maduró y progresó. Entonces la Argentina no está para temas militares, ni golpes, ni cosas así. Aunque otros países como Venezuela lo sufren, ¿no? ¿A vos no crees que me parece que es ya no injusto decir que fue solo piripipi del kirchnerismo? Sí, digo, cualquier cosa que hace solo algo es injusto, pero digo, el tema de la igualdad real, yo creo que fue piripipi. No, ¿vos no crees que aumentó la igualdad el kirchnerismo? No, yo creo que la Argentina había hecho un maravilloso experimento que era la revolución anterior, llamémosle la de los conservadores progresistas, si es que esa calificación cabe, pero fueron los tipos que con Irigoyen hicieron la ley Sáenz Peña, Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña, ¿no? Esa gente había hecho otra revolución que era la de la movilidad social ascendente, incorporar más inmigrantes que la totalidad de la población local y que todos progresaran y que la Argentina tuvo un ingreso en el centenario que era el quinto del mundo, por persona. Y entonces, bueno, eso es una revolución formidable, social también. Entonces, me parece que el kirchnerismo no logró una movilidad social ascendente. El kirchnerismo logró mantener la pobreza estructural estática después de la mejor década en 100 años, insisto. También después de del peor destrucción de valor que fue el 2002, ¿no? Sí, pero fue una destrucción de valor cortita el 2002, ¿no? Una destrucción de valor que en el 2003 ya era una gran era un gran crecimiento. Así que eso, un poco por suerte de la Argentina, porque le vino los mejores precios en 100 años de lo que ellos vendían, de lo que nosotros vendíamos, comparado con lo que compramos. Pero bueno, fue cortito el 2002, fue horripilante, pero corto en el tiempo. O sea, vos no ves que en el kirchnerismo se produjo algo de la continuidad de lo que se produjeron en las fracturas que representaron socialmente
en el tema de igualdad, Irigoyen y Perón? No, yo creo que el kirchnerismo tuvo un par de cosas buenas, importantes para la tradición histórica argentina. Uno fue que la Argentina asumiera y no olvidara, hiciera propio universalmente el tema de los derechos humanos. Y otro fue la primacía de la política por sobre los intereses, que en un principio el kirchnerismo significó. Después se destruyó porque se dedicaron ellos a sus propios intereses, digamos, pero me parece que esas dos cosas... el primer Néstor Kirchner. Yo lo identifico con el primer Néstor Kirchner, que curiosamente proponía objetivos que nosotros queremos lograr, que era en materia de organización social y económica, los superávit gemelos, el superávit de comercio, el superávit fiscal, gastar menos de lo que recaudás, para tener mayores ámbitos de libertad en la decisión política, poder aplicar los recursos mejor a los que más lo necesitan. Si no, si vos gastás más de lo que recaudás, al final sos esclavo del prestamista, digamos. O no podés manejar qué es lo que es mejor para tu país porque estás tratando de pagar las cuentas.